Y bueno, empezamos con esta charla cinética. Recuerden que en charla cinética todos hablamos de cine y también proyectamos cultura. Recuerden seguirnos como R Cinética en Twitter, Instagram y Facebook, aquí donde nos están viendo. En YouTube nos encuentran como Cinética Proyectando Cultura. Ahí encuentran todas las charlas y además algunos videos con recomendaciones y algunos datos importantes. Y no olviden nuestro podcast, que es donde está lo mejor de cada una de las charlas desde la primera temporada. Nos encuentran en Anchor y en Spotify como Charla Cinética. No olviden seguirnos, escucharnos, ahí compartir un like y también comentar qué les pareció, qué película creen que nos ha estado faltando en este ya casi un año. Ya vamos a cumplir un año de las transmisiones y pues díganos en todo este tiempo qué película ya debimos de haber visto, incluyendo la de Nuevo Orden. Y bueno, ahora vamos a pasar con esta película que es una recomendación mía. La película que puse fue la de Funny Games, una película de 1997 de Michael Haneke. Y esta película trata sobre dos chavos que llegan a torturar física y psicológicamente a una familia que está de vacaciones, bueno, que está como en su casa de vacaciones en Austria. Eh, eh, Solo para, como dato, esta película se volvió a hacer igual por el mismo director, por Michael Haneke, en el 2007, pero ya en una versión, digamos, hollywoodense, en donde sale nuestra maravillosa Naomi Naomi. Watts. Entonces, es una película que tiene, creo que, muchos comentarios divididos. Y entonces vamos a ver el tráiler y empezamos la charla. Was gibt's denn noch? Da ist jemand. Wo? An der Tür. Guten Tag. Guten Tag. Y bueno, espero que hayan disfrutado un poco el tráiler. Coméntenos si ya la vieron, o si ya vieron la versión del 2007, cuál les gusta más. Y pues, dado que yo la recomendé, dejaré mi opinión hasta el final, así que comiencen ahora. Dice, porque nadie está viendo el Facebook, ¿verdad? Pero dice Sí, yo. Santiago Ramírez, ¿quién es Santiago? Bueno, gracias Santiago por vernos. Dice que la moraleja de esta Moraleja. película es que nunca le prestes huevos al vecino. Ok. Ah, yo cuando Ya pensé está que lo bien. peor era Hugo, una tacita Hugo, tú de sí té de préstame azúcar, huevos, yo no te mataré, lo prometo. eso No, estuvo muy raro. pero bueno. ¿Quién va a empezar? Yo no. Bueno, si quieren empiezo yo. Yo sé gusto. Es una peli que me gusta porque me gusta el director, o sea, el trabajo del director en general me gusta. Y me parece que es una peli que viene a... Me parece que está construida de una manera maravillosa, o sea, cualquiera de las dos versiones que vean.
Y voy a decir por qué. Porque es una peli que te incomoda, que te hace pensar acerca de la violencia, que es un tema que hemos venido aquí hablando mucho. La semana pasada hablábamos de si deberíamos de ver más trabajos de violencia o no. Y me parece que esta peli es un poco la respuesta a eso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque te hace partícipe y te vuelve boyerista de la peli. O sea, me parece que es una peli que con este simple guiño del personaje cuando voltea la cámara y te dice, eres parte de esto, eres cómplice de esto, y te quedas hasta el final, porque nunca, cuando haces ese guiño, no decides parar la peli e irte, sino decides continuar viendo la peli y dices, pues Ya vamos compré las hasta el final. palomitas, ya compré el boleto. Exacto. O sea, Exacto, voy a ser parte de eso, pero me parece que narrativamente a diferencia de otras, me parece que te introduce de una manera muy sencilla con este simple guiño, ¿no? Es decir, te vuelves partícipe de la violencia, eres un cómplice más, no simplemente eres un espectador, y eso es lo que critica el director, me parece, en esta peli, es decir, las sociedades o las clases altas, como en sus ratos de ocio, porque aquí no solamente pasa en que de repente decimos que es que son las clases bajas las que están descompuestas y tienen problemas y se vuelven asesinos, sino también en las clases altas, pero pareciera que es a través del ocio, ¿no? Es decir, estos chavitos que vivían bien acomodados, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a estar asesinando personas o haciendo estos juegos un poco perversos, ¿no? ¿Y qué más? Pues te hacemos cómplices de estos mismos juegos. Entonces me parece que la peli está en esa manera muy bien construida, o sea, aparte la dirección me parece espléndida, o sea, cuando vemos la escena de cuando están en el sillón y vemos el cuerpo tirado de una persona ahí y luego esto, que te deja 5 minutos viendo eso y tú te quedas ahí pasmado diciendo, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, y te genera un escozor y dices, ya cambia de escena, pero tampoco te mueves, ¿no? Es decir, eres tan partícipe de esa violencia, está tan arraigada a ti la violencia que pues ya lo ves como algo general y es un poco lo que creo que es la postura del director, criticar esto, criticar esta violencia de medios, porque también, o sea, cuando pasa una escena del control remoto, y se da esta sucesión de que regresa a la escena. O sea, también dice, pues bueno, si te gusta el espectáculo, pues hagámoslo de otra manera. O sea, pudo suceder esto, o sea, la protagonista puede hacer esto, pero a ti te gusta más todavía que esto se siga evolucionando, ¿no? O sea, no voy a acabar aquí la película, sino más bien regresemos y hagamos lo que te gusta a ti, ver más violencia y más violencia y más violencia. Entonces me parece una genialidad de película, o sea, este director me parece que busca eso. Al final terminas como diciendo, pues también fui parte de o no, o sea, si estuve en el espectáculo o no, soy cómplice de o no, y entonces me parece, y te genera esto, ¿no? Un poco de lo que hemos hablado aquí, ¿para qué hacemos este tipo de productos o para qué vemos este tipo de productos violentos? Pues un poco para que nos generen ese tipo de escosores, ¿no? Y más si hay una postura que asume el director, como siempre Eric lo maneja, que los directores deben de tener ciertas posturas, me parece que aquí la postura es muy clara, es decir, o sea, tú estás consumiendo esto y no lo estás reflexionando, no lo estás pensando, pues cuidado, güey, porque eres parte de esto, ¿no? O sea, al consumir reproduces esto, ¿no? Entonces me parece que esa es la respuesta que nos viene a dar el director a estos excesos de violencia y a estos productos de violencia. Y me parece que está súper chido y la música también está padre, las actuaciones padres. O sea, esta música toda hardcore ahí que ponen combinada al principio con un poco de ópera, me pareció brutal esa primera entrada. Y entonces me parece que la peli está desarrollada de una manera increíble y me parece que estas cuestiones que de repente en otras películas vemos como que los finales felices pueden ocurrir, aquí al contrario, ¿no? Me parece que aquí, pues, entre más brutal sea el final, mientras más brutal sean los acontecimientos, y no quiere decir que estén pasando muchas escenas de violencia, porque no vemos muchas, ¿no? Sino más bien también te hace pensar, ¿no? Sobre esas mismas. Es decir, no vemos mucha sangre, solo hay un par de escenas por ahí donde vemos, pero cuando pasa lo del perro, cuando pasan otro tipo de situaciones, pues simplemente nos lo deja la imaginación, ¿no? En nuestra mente ya está arraigada la violencia, y entonces por eso digo que es una brutalidad de película. Entonces, hasta ahí mi comentario, échenle. Yo creo que es un buen film, pero siento que, o sea, conforme va transcurriendo, o sea, se me hizo, no sé, muy, muy, muy desagradable, así extremadamente desagradable la película. O sea, llegó un punto en donde obviamente mi lado de quiero seguir para ver qué pasa, o sea, porque este lado que tenemos de, oh, le va a pegar, oh, ¿cómo nos va a matar? O sea, porque en realidad es así, o sea, era como de que, o sea, yo sabía que algo les iba a pasar, pero no sabía cómo, entonces por eso continué viendo la película. Pero siento que, o sea, no sé, me costó como un poco de trabajo esto, porque como dice Hugo, o sea, estaba como implícito la escena porque la pasaban después de que
O sea, estas escenas de violencia, o sea, era como de, se escuchaban solo los sonidos, pero pues no te pasaban como tal, ¿no? Y después ya te pasaban como el cuadro donde ya estaba muerto, cosas así, ¿no? Entonces siento que, o sea, que sí, que está muy chida la dirección y que es un buen film, pero a mí se me hizo muy pesado. Aparte, o sea, como que la película hace, o sea, el ritmo de la película hace que estés así literal viendo qué va a pasar, ¿no? Pero siento que de repente sí se vuelve así como un poquito repulsivo, o sea, habían cosas que yo decía, ay, no, 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 no. O sea, y al principio como de los huevos, o sea, yo sí dije, ay, no, maneta, es un torpe, ¿no? O sea, le presta los huevos, los tira, y luego va, y luego le tira el teléfono, o sea, no había como relacionado esto de, es por algo, ¿no? O sea, en realidad sí dije, esta persona es muy torpe. Y de repente como me costaban un poquito, bueno, investigando, sé que este director maneja como, o le gustan los planos fijos, pero de repente me costaba, hay escenas donde me costaba un poquito de trabajo, porque la película, o sea, te mantenía así como de, ve lo que va a pasar, ¿no? Y de repente, o sea, ya cuando está, es que no quiero ¿cómo se dice? Bueno, eso, no quiero contarles las escenas. O sea, pero llegó un punto en donde, o sea, literal se quedaba, o sea, el plano, o sea, el plano fijo y yo decía, ¿qué va a pasar? Rápido ya, digan cómo se va a morir. O sea, y pasaban así como un minuto, o sea, y así, o sea, literal el personaje estaba a cuadro, ¿no? Y pues todo alrededor. Y esto ya es como al final, pero sí me causó como y aparte me dio mucho, o sea, en los personajes de Paul y Peter, o sea, Peter literal sí se me hizo un torpe, pero ya después conforme va pasando, yo dije, o sea, y que empieza a platicar su vida, dije, no, ma, este morro sí tiene algo súper mental, o sea, ahí entendí por qué eran súper psicópatas, ¿no? El otro pues era como un poquito más vivo, más audaz, pero digo, no sé qué le pasó porque no recuerdo que lo hayan platicado en la peli, pero el otro sí dije, no, ma, está traumado este, o sea, desde morrito tuvo un trauma, ¿no? Y, y de repente como que también me desesperaba en los personajes, o sea, los personajes de la mamá, el papá y el niñito, que no recuerdo ahorita sus nombres, o sea, bueno, la familia a la que le están haciendo esto, o sea, como que eran muy pasivos, o sea, como que no reaccionaban así como de, uy, está pasando esto, ¿no? O sea, estos morros te van a, y como que eran así de, ah, sí. O sea, cuando le rompe el pie, yo dije, nada más. O sea, no es mala onda, pero estamos acostumbrados a ver en estas películas como que, bueno, yo crecí con Disney, entonces siempre el hombre era el héroe, ¿no? Y bueno, ahorita ya lo han cambiado, pero de repente sí fue como de, no, ma, ya no, ¿qué va a hacer este tipo con su piernita toda rota? O sea, ya ni les va a poder ayudar ni nada, ¿no? Pero no sé, como que sí de repente llegó a desesperarme esta como actitud tan pasiva que tenían la familia, ¿no? Porque era como de, y al final, o sea, cuando ya tienen el chance de, ya vete, o sea, ¿qué le estás diciendo que lo amas? Después te lo dices, ya, o sea, corre, ve a pedir ayuda, o sea, entendía que era un lugar donde pues estas casitas de descanso y que no hay teléfono, que una casa está como a tantos metros lo más cerca que se puede, o sea, pero literal yo era como de ya vete, o sea, corre, corre, voy a pedir ayuda, porque sí, o sea, el hecho de que haya visto muchas cintas donde hay finales felices, como lo mencionó Hugo, y que este no fuera así. Ahí luego cuando pasan esa escena donde matan a uno de ellos, yo dije, no, ma. Yo dije, esto se va a poner más bueno porque el otro va a querer desquitarse, ¿no? Pero cuando se voltea la cámara y lo regresa, o sea, agarra el control y lo regresa, dije, ¿qué? O sea, ¿qué está pasando? No, no, o sea, ya ahí fue cuando yo dije, cha, pues ya, vamos a ver cómo termina. Ahí fue cuando un poquito me decepcioné, pero dije, bueno, vamos a ver en qué termina. Y luego aparte habían cosas como súper, o sea, súper inverosímil, o sea, yo no me puedo imaginar, no soy mamá, pero no me puedo imaginar, o sea, si yo, o sea, ay, perdón, lo siento, sí estoy sacando muchos, pero, o sea, cuando ya pasa el accidente más grande, no quiero mencionar cuál, o sea, ¿cómo actúa la mamá? O sea, yo dije, ¿qué pex? O sea, ¿por qué literal? No, no sé, yo hubiera corrido y hubiera estado llorando, no sé, o sea, a lo mejor también fue una tontería, ¿no? O sea, pero si no se iba a echar a correr para pedir ayuda, o sea, no estaba con su hijo, estaba con su esposo diciéndole como cosas de, ay, vamos a estar bien, te amo, eres lo mejor que me ha pasado, bla, bla, bla. O sea, no sé, se me hizo como algo súper, no, no, no sé, o sea, no sé qué estaba pensando, no sé si no tenía hijos y no sabía cómo actuar la mamá, o no sé, no sé. Pero esas cosas sí fue como de,
Pero, o sea, no creo que por estas cosas, o creo que es un gusto personal, no creo que sea un mal film. Creo que es bueno, pero sí habían cositas que dices, hasta ahí acabo. Les comparto mi opinión. Ya mencionaron ustedes los planos fijos, sobre todo en esta escena donde quedan choqueados, donde ocurre un momento climático. Pero también me di cuenta que hay muchos planos detalle que te muestran, no sé, cuando están limpiando los huevos que se rompieron, cuando la señora está sacando cosas del refrigerador, que si están acomodando tal cosa en el barco. Entonces también manejan mucho esos planos detalle. Y me gustan las películas cuando hacen eso porque te meten más en la acción de lo que están haciendo los personajes. Y aquí pues lo hacen seguido en varios momentos. También me llamó mucho la atención esto de la ruptura de la cuarta pared, porque al principio yo no lo entendía cuando ocurre la primera ruptura de la cuarta pared, no lo capté bien, ¿no? Ya la segunda dije, caray, esto está medio raro, y a la tercera pues está clarísimo por dónde va el asunto, y me gustó mucho ese detalle porque la tercera ruptura de la cuarta pared que ocurre en esta película, es así como de, caray, yo no me esperaba para nada que esto fuera a pasar, ¿no? Porque pues uno no se imagina que algo así pueda ocurrir dentro de la narrativa de una película, ¿no? Entonces pues, llega así como un trancazo así de que crees que va a pasar algo y no toma un rumbo totalmente distinto, pero por este recurso que uno no se espera que lo vayan a utilizar en una película. Y otra cuestión que me gustó es que, digamos, es una película así que tiene que ver con estas cuestiones de violencia, de psicópatas y todo eso, pero no es una película, no me parece una película que tuviera clichés, porque por un lado, como ya mencionó, o sea, sí hay violencia y pues los personajes sí la sufren bastante, pero no es como en otras películas donde el propósito es el morbo de ver la sangre, de ver los golpes y todo eso, sino que aquí, como dice Hugo, ya tenemos como que tan pues, internalizado lo que ocurre en esas películas que ya no necesitas ver exactamente con detalle qué es lo que ocurre, ¿no? Y sin embargo la película sigue siendo inquietante no sé, como que hay un ambiente que yo diría casi que es como de pesadilla, ¿no? Como que esta familia está viviendo una pesadilla y en ese momento en el que están pasando esa situación y el hecho de que ellos estén ahí quietos sin saber qué hacer, a la expectativa, pues como que siento que le agrega más tensión a esa cuestión de la película. También los protagonistas me gustó que no tuvieran esta cuestión que en inglés coloquialmente le llaman el plot armor, que es esta armadura argumental que tienen a veces los protagonistas en muchas películas y que les permite hacer cualquier cosa y salir librados de muchas cuestiones. O sea, no, aquí no es una película que tenga pues, ese cliché, el propósito es totalmente distinto. Y yo también la vi como una especie de sátira o crítica de estas películas violentas, en parte con esta cuestión de la cuarta pared, de que este personaje, Paul, en un momento él dice un diálogo, no me acuerdo que están comentando él está comentando de que, puedes elegir el cuchillo o la escopeta y les está diciendo su juego sádico y todo el rollo, y en un momento voltea la cámara y la señora dice, creo que el señor dice, solo síguele la corriente para que esto se acabe lo más rápido posible. Y Paul le dice que es un cobarde y voltea la cámara a ver a la audiencia y le dice, pero lo que tú quieres es un final con un desarrollo creíble, ¿no? Entonces es así como como una sátira de estas películas donde el morbo tiene que ver con ver sufrir casi casi a los protagonistas y todo este rollo, porque es así como de, pues si te gustan estas películas, ahí van los trancazos ahorita, ¿no? Entonces aguanta un rato más. Entonces la vi también por ese lado la película y pues sí, se me hizo muy interesante y como comentaba Hugo, también se me hizo muy llamativo el manejo de la música al inicio. Primero toda la música así muy música clásica, tranquila y todo el rollo, de momento esta música súper caótica y ruidosa, entonces me gustó ese detalle también y se me hizo una película interesante, un experimento cinematográfico interesante, pues sí, hasta ahí le dejo. Yo solo puedo decirles que me dio ansiedad. No, pues es que realmente yo me desespero mucho en este tipo de películas. Me entró demasiado nervio, era como, por favor, haz algo, o yo pensaba en cosas lógicas de, puedes hacer esto, ¿por qué no lo haces? Y los personajes eran así como, no, y entonces vamos a tranquilizarnos, y yo así de, ¿pero qué pasa? Entonces, sí hay algunas cuestiones que a mí me dieron muchísima ansiedad, justo por eso la tuve que ver en partes, porque sí era como muy desesperante. Me gustó mucho lo que dice Octavio de romper esto de la cuarta pared, de intentar conectar con la persona que está viendo esta película, porque realmente pues podías llegar a sentirlo, ¿no? Igual, no es que me haya dado asco, pero sí
llego a sentir un poco de repulsión a la hora de estas escenas que claramente, como ya dijeron, que no se ven, que llegan a pasar. Ay, me dolió mucho lo del perrito, o sea, me dolió muchísimo. Fue así como, no, por favor. Pero realmente es una película para las personas que disfrutan de tener tanta tensión en su cuerpo. No sé, yo no pude con ella al 100%, pero es buena. Yo la que había visto y también en partes fue la del 2007. En cuanto a los actores, a mí ya les mencionaba a ellos, se me hacen mejores las de la película del 2007. Más que nada por los protagonistas estos de Paul y... Ay, se me fue el otro nombre. Me gustan más cómo actúan ellos en esos papeles, pero realmente esta de que fue la primera que hicieron, pues está bien. O sea, yo qué les puedo decir, me dio muchísima ansiedad. Se las recomiendo, están buenas si gustan de tanta tensión y de gritarle a la pantalla para ver si hacen otra cosa, aunque sepamos que no lo van a hacer. Pero está buena, está buena. Bueno, creo que falta Yoba y Eric, pero creo que Yoba se está como conectando. No sé si vas tú, Eric, en lo que Yoba se conecta. Ahí está. Es que yo tengo problemas con mi internet, me está sacando. Vas, Yoba. Tú dale, yo. A ver si no se traba. Pues coincido mucho en lo que dice Hugo. Creo que GNK en esta película o lo amas o lo odias cuando terminas de ver la peli. Y mucho decía eso, ¿no? Que más bien para él esta peli era una crítica sobre el consumo de la violencia que nosotros tenemos como espectadores y que tanto de pronto participamos. Y justo eso es como el lingote de oro para nuestras charlas que hemos tenido en los días pasados, que siempre nos preguntábamos que, bueno, sí, la violencia y el consumo y no sé qué, claro, o sea, es que tanto nosotros como espectadores pues también somos partícipes de estarla consumiendo. Digo, la película es fenomenal. Gene que está en un punto de, como director, en una madurez que hace con lo cinematográfico lo que quiere y llega al punto que quiere. Y bueno, él tiene una intención, aunque para muchos tal vez no logre llegar el mensaje, ¿no? Este mensaje de reflexión sobre el consumo de la violencia. Y bueno, el desarrollo de los personajes es maravilloso, ¿no? Me encantó la película y bueno, que siempre me va a encantar. Y bueno, hasta ahí la dejo, porque si no se me va a trabar el internet. Pero sí ibas bien. Sí, es que de pronto se me ha estado trabando, pero bueno, reservo y ahorita digo un poquito más. Va a ser Eric. Bueno. Pues nada, a mí me gusta mucho Geneke porque creo que tiene su punto de exposición de personajes, por ejemplo, lo que decía Fer, de que le provocaba ansiedad que a esta gente rica a la que le pasaba toda esta cosa, pues no reacciona. Y creo que se ve más en la versión del 2007 porque Tim Roth o sea, es un pelmazo en esa película. O sea, interpreta un pelmazo que pues, nomás no da una. Y es porque a él le gusta mucho exponer esta parte frágil, hipócrita, de la gente burguesa, ¿no? De esa clase media alta en Europa. Y él es su punto, digamos, de partida para hacer la crítica a diversos factores humanos, porque ni siquiera es una cuestión social, es la faceta humana y en este caso pues la violencia, el consumo de la violencia. Susi, le aplaudo mucho que Susi haya puesto esta película después de lo que hablamos la semana pasada, porque ciertamente pues es el pie de página claro, enorme de lo que veníamos reflexionando, que es el cómo consumimos y por qué y desde dónde.
y no tenemos que criticar al otro, sino vernos a nosotros, ¿no? Que es lo que Haneke hace cuando rompe esta cuarta pared, que pues no es más que los personajes hablen directamente a la cámara, te hablen a ti como espectador, y te saque de onda porque dices, ah, cabrón, estoy viendo una interpretación que no tiene que ver conmigo y de repente el personaje se voltea a mí y me dice, ¿te gusta, verdad? ¿Te gusta lo que estás viendo? Y es el único que lo hace, digo, hay muchos otros cineastas, Lars von Trier, Gaspar Noé, recientemente, y, y creo que quien fue pionero de esto pues fue Haneke. O sea, ni siquiera ni siquiera contaría Tarantino, porque Tarantino expone la violencia como de una manera muy, no sé, en otro sentido, más cómica, más tirándole a lo cómico, a lo divertido, a otro, es como otro sentido el de él. Pero Gaspar Noé y Lars von Trier como que tienen eh, esta, pretenden, no sé si lo logren, ustedes ya lo dirán, o cada quien que vea, si han visto esas películas de estos cineastas dirán ustedes, pero creo que pretenden tomar la estafeta de Haneke, que pues tiene más de 20 años haciéndolo, ¿no? Y estos muchachos pues recién lo vuelven a retomar, ¿no? Y yo no había reflexionado porque cuando hace muchos años que veía esta película, antes de ver a Lars von Trier incluso, antes de ver a Gaspar Noé, antes de ver a Tarantino, creo, y que vi a Haneke, no había reflexionado hasta ahorita que la volví a ver, y con el contexto que teníamos de la pasada película que vimos hace 8 días, de eh, cómo tenemos pues como esta ambigüedad, ¿no? ¿Cómo decirlo? Incongruencia de repente del consumo de la violencia y, y por otro lado, la crítica a la violencia, ¿no? O sea, no la queremos, pero sí la consumimos. Digo, en el caso de Haneke, que pues, por ejemplo esta película es del 97, intuyo, no estoy muy seguro porque no le rasqué ya más a esta película, pero intuyo que tiene que ver por esta ola de violencia que vino mediados de los finales de los 80, principios de los 90 en Europa, en particular en Reino Unido, que hubo muchos asesinatos seriales, mucha violencia, incluso por ejemplo en los estadios con los hooligans. O sea, hubo una época, no sé si ustedes recuerden, Giovanna, Hugo, que en la noticia salía mucho esta exposición de la violencia. Oh, bueno, es que pues, ustedes son más de mi edad. Esta exposición de la violencia en la televisión. A mí, yo recuerdo mucho en las noticias que llegaba muchas noticias de cosas feas que ocurrían de aquel lado y decía, ay, güey, pues, y eso es Europa, ¿no? Digo, hoy día, y eso también me parece interesante, no vi la película igual a como la vi hace 15, 20 años. A hoy que ya estamos más acostumbrados nosotros a la violencia como cuando yo era adolescente. O sea, sí me impactó de manera diferente porque dije, puta, me he tenido que acostumbrar mucho al consumo de la violencia y entiendo, yo te conozco una persona muy cercana a mí que de plano no ve noticias, no le interesa ese tipo de cosas, dejó de leer periódicos, dejó de leer revistas políticas cuando pues hace mucho lo hacía. Y ahora ya no le gusta ver ese tipo de cosas porque ya se satura de ese tipo de información, ¿no? O sea, ya es demasiado. Y, y creo que es cuando ahorita este tipo de películas como las de Haneke pues tienen un nuevo valor o se renuevan, digamos, porque como sociedad pues no cambiamos, ¿no? O sea, habla de temas universales que es esta violencia que subyace en la naturaleza humana y no cambiamos, no aprendemos y ahí seguimos en las mismas, ¿no? Por más que nos digan, neto piensas así, neto te gusta esto, o sea, nos lo están diciendo en pantalla y parece que no reaccionamos, ¿no? Así que muchas gracias Susi por ponernos de nuevo esta peli. Yo nada más ahí un poco, me recordó también esta peli a Asesinos por Naturaleza, ¿no? Que creo que también es un poco de la época y que aborda la violencia también a través de los medios, ahí en la televisión y aquí en el cine, ¿no? O sea, son como dos. Aunque creo que esa es más como
va por la apología de la violencia, ¿no? O sea, te llama mucho la atención los personajes, casi quieres ser como Bonnie and Clyde, ¿no? Sí, pero a lo que voy es que al final la violencia es un espectáculo, ¿no? Que estamos Sí. ahí consumiendo. Entonces, de Sí, repente sí. cuando la volví a ver también pensé en esa, ¿no? Dije, pues y aparte son como de la época, ¿no? Son de los 90 ambas, ¿no? Entonces, pues, Sí. solo que uno se hacía en Europa con el cine y otro lo hacía en Estados Unidos con la televisión, ¿no? Aparte, eso de que Haneke la haya vuelto a hacer gringa, es también una cosa ahí medio perversona de ese güey, porque lo hizo con todo al propósito de decirles a los gringos en su cara, con su gente, este discurso, ¿no? Claro. Porque Tim Roth, digo, pues, conocen toda su filmografía, también viene de ese tipo de cine un poquito violento. Y Naomi Watts siempre ha sido este personaje débil, frágil, la clásica güera que necesita de un güey que le eche la mano. O sea, armó un casting muy controversial, digamos, para los gringos. Muy hecho para los gringos, pero con un doble discurso, creo yo. Pero bueno, ya ustedes dirán. Él dice que la primera, ¿cómo se llama? Como que sintió que no le cayó el 20 porque sí era para los gringos, o sea, en realidad el mensaje era para allá. Entonces la primera como que no cayó el 20, entonces la segunda fue así tal cual dirigida, ¿no? Decir, van. Entonces Sí. va por ahí, o sea, la crítica a la violencia que siempre ha existido allá, ¿no? Y les En nuestros encanta. vecinos. Les Sí, encanta. pues eso era lo de la primera, ¿no? Que era una crítica al cine hollywoodense que estaba cada vez más introduciendo violencia y que lo consumías como si fuera agua, ¿no? O sea, así pásale y no hacías la reflexión. Es un poco... Pero vale, Susi. Estas películas de Viernes 3, o sea, sí, o sea, era como un disparador para él, ¿no? Películas de Viernes 13, en fin, toda esa época de sangre que hubo en el cine norteamericano, ¿no? Entonces sí, pero es maravilloso Haneke siempre. Y las Heineken también, ¿no? Las Heineken también, sí. Sí. Bueno, pues es que le comentaba, ya le había comentado a Hugo que esta idea surgió porque en una clase estábamos hablando sobre el sonido en el cine y pasaron justo esta primera secuencia, ¿no? Donde, pues, o sea, como que pareciera que el soundtrack es soundtrack, pero en realidad está pasando algo. Y creo que justo en esta secuencia nos presentan a los personajes, ¿no? O sea, vemos a qué cosas tienen acceso, qué tipo de coche, el bote, en qué tipo de lugares, también un poco su bagaje cultural, ¿no? Porque, o sea, ponerte a participar en estos concursos de qué música clásica estamos escuchando, pues no sé si, bueno, al menos yo creo que no cualquier familia pues tiene como este tipo de bagaje cultural. Eh, y después hay como, o sea, siento que tiene muchos recursos que me parecen a mí que esta película es como una clase de cine. Y uno de los que me gustaba mucho era cómo posicionaba a los personajes, ¿no? O sea, de repente cuando llegan estos chavitos y empiezan como, o sea, justo al inicio, ¿no? Que empiezan como a entrar a la casa, hay un momento en donde está la toma y son los chavos los que están más bien dentro de la casa y la pareja está en la puerta, ¿no? Entonces es como, o sea, ellos ya están adentro, ¿no? Y ahora la pareja está casi afuera. Entonces, no sé, como que siento que el lenguaje cinematográfico de esa película no sé, me gustó mucho, me llamó mucho la atención, lo que yo habían comentado de las tomas fijas, y también me hace pensar como en que siento que es una peli que, no sé, como que te balconea un poco sobre qué tan inmerso, qué piensas de la violencia, mm, no sé, como algo así. No sé cómo definirlo, pero sí siento como que te balconea un poco, porque aparte me parece que, aparte de ser una buena película, sí te manipula un poco a lo largo, ¿no? Al romper esta cuarta pared y al hablar contigo, pues es que dices, o sea,
pues es que ya la estoy viendo, o sea, ni modo de no dejarla de ver, pero al mismo tiempo, pues no, es que nunca ves nada de violencia y aparte de eso, o sea, sigue siendo, o sea, es lo mismo como creo que la vez pasada había dicho, ¿no? O sea, sigue siendo violencia como sin violencia, o sea, porque qué tan violenta ya es mi mente que, o sea, estaba toda perturbada, ¿no? Que se escuchaba el disparo y no veía nada, pero yo ya estaba así súper asustada y ahí dije, pues chale, ¿no? O sea, en mi mente pasó tal, ¿no? Y un órgano explotó. Entonces, o sea, y lo mismo pasa cuando con esta onda del control remoto, o sea, como que ahí pienso, quizá, quizás sea generalizar mucho, pero creo que pues sí puede haber como dos personas, ¿no? O sea, la que dice, sí, sí, regrésale, ¿no? Quiero que haya más violencia o que pase de la otra forma, y los que dicen, no manches, o sea, no le regreses, ¿no? O sea, porque sabes que va a haber más violencia. Entonces, mm, no sé, siento un poco que la película, o más bien el director, se burla del espectador. Y eso extrañamente en esta ocasión me gusta porque estaba bien hecho. Eh, y todo está como súper inducido, ¿no? O sea, lo de los huevos, lo del teléfono, que son los vecinos quienes llevan a los chavos a esta casa, ¿no? Como para dejarles entrar. La forma también en la que se deshacen de la señora, o sea, me dio un pánico horrible, ¿no? Porque no sé, o sea, por ejemplo, yo no sé nadar y de repente ver este tipo de escenas es como, o sea, es que no ves ni las burbujas, ¿no? O sea, no ves nada, ¿no? O sea, solo ves el lago tranquilo, pero tú en tu mente estás, o sea, sientes a la señora así luchando por su vida, ¿no? Y creo que eso es lo que busca el director, es lo que busca la película y no sé, o sea, creo que también me ayudó que de repente muchos, personas como, o sea, no sé cómo voy a estar este comentario, pero siento que las personas, algunas personas alemanas o austriacas tienen como estos rasgos que sí los hace ver así como muy de que sí te van a matar. Y siento que justo el chavo, el principal, como digamos, el cerebro, eh, pues tiene, ¿no? Así como esta cara y luego la música fue algo que también me, me gustó. Me gusta cómo la aplican, también cuando el niño está huyendo y de repente, pues toda esa base del sonido, ¿no? O sea, el niño está huyendo, pero tanto tú como espectador como el niño están atentos a los sonidos para que no lo alcancen. Y en este momento en el que el chavo pone la música metalera, dices, no, pues ya, o sea, ya fue, ¿no? Ya fue el niño. Ay, creo que me voy a cortar. ¿Por qué? ¿Salimos y entramos? Sí. Bueno, adiós. Comerciales. Sí, no, va. Y pues, bueno, eso era como lo de la música, ¿no? Sobre lo donde me causó más, eh, pues, conmoción fue en esta parte donde van a la casa de los vecinos más cercanos y justo empieza. Entonces, pues todo el tiempo te lleva de la mano, ¿no? O sea, y sigue siendo aún así una historia, pues no sé, cosa, una historia, nada más. Y también me llama mucho la atención que aparte de romper esta cuarta pared, creo que es el último diálogo, cuando los chavitos están hablando en el bote y empiezan a hablar sobre si la ficción es real o Mm, si no lo es y todo esto.
O sea, me gustó mucho porque siento que aunque están hablando entre ellos, están hablando como si supieran que alguien más los está escuchando, ¿no? Y entonces ese eres tú. Y pues nunca había visto una película así. No sé, o sea, sinceramente tuve pesadillas, pero pues, o sea, creo que la volvería a ver. Me gustó, como les decía, me gustaron mucho los recursos que utiliza este señor y esta onda de las tomas fijas y, o sea, como que el director utiliza tu mente y no, no sé, me gustó mucho. Ya después descubrí que sí había visto otras películas de Haneke porque les comentaba que según yo esta era la primera que había visto, pero no. Bien, también la de la pianista la había visto, la de Amor, que sale este Vincent Cassel, ¿no? Y, y creo que ya, creo que la de Un Final Feliz también ya la había visto. Pero bueno, sí la recomendaría un millón de veces. Creo que también saber qué opina alguien sobre esta película te habla mucho de esa persona y, y qué tan, y también qué tan normalizado tiene cada quien la violencia. Sí. Yo hasta el tuétano. ¡Ya nos exhibiste! O sea que no has visto. Exacto, bye. ¿No has visto Irreversible, Susi? No, de Gaspar Noé, Ajá. no. Solo de Gaspar Noé solo he visto el clímax y el inicio de Love. Ya. La voy a ver. ¿Lo dices por la violación? Sí. Bueno, creo que la parte de la violación, a mí se me hizo, ahí voy a decir algo muy, muy feo, pero me perturbó más la parte del extinguidor. Bueno, a ustedes quienes ya vieron esa película. ¿Es de donde sale Mónica Bellucci? Sí. Sí. A mí lo que Ok. me cansa es todo Digo, ese por primer supuesto, plano. la parte de la violación está muy fuerte, sí, o sea, Sí, a mí me cansa ese plano secuencia, a mí. Ya sí, no exactamente, pero tiene esa particularidad que es como es muy larga, ¿eh? Digo, yo creo que logré hacer el ejercicio de que pues estoy viendo una peli, aparte estoy viendo a Malena, no a Mónica Bellucci, estoy viendo a Malena. Entonces, como que me ayudó mucho a no caer en el juego de Gaspar, porque digo, dicen, por ahí estaba leyendo de que cuando Gaspar Noé fue a ver una película de Lars von Trier, creo que fue Anticristo. No, la casa que ya construyó. La casa que ya construyó. Gaspar estaba cagado de risa. Mientras que la gente se estaba saliendo del cine, Gaspar Noé estaba cagándose de la risa. Sí lo entiendo porque cuando él hizo Irreversible, justamente llevaba mucho este discurso de la violencia, de exponerte a la violencia así para que tú critiques más bien la naturaleza humana, no tanto la violencia, ¿no? Pero a mí lo que me hace reflexionar es de que, puta, ¿a qué nivel de exposición de lo gráfico estamos para poder hacer entender a la gente el otro discurso, ¿no? Porque ni Gaspar, ni Lars von Trier, ni nadie que hace ese tipo de cine realmente está haciendo un cine por el puro placer del sadismo, sino traen un discurso. La casa la casa que ya construyó está muy bonita, entre comillas, porque trae otro discurso, otro discurso implícito ahí, ¿no? Y aparte a él le gusta mucho el guión, el estar verbalizando muchas cosas, eh, pero Pero, no sé, pero, sí, pero yo no sé qué tan que tiene de Gaspar Noé y de Lars von Trier que a lo mejor pudieran ser la versión contemporánea de Haneke, pero me parece que no, que en ese intento ellos también de querer exponer la violencia y todo el asunto, caen como director parte reflexiva. O sea, no sé qué tiene Haneke, es una cosa muy interesante, que sí te ponen estos dos puntos, sí. o te pone una parte reflexiva de decir, puta, sí consumo violencia, sí soy partícipe, o en esta otra parte de, bueno, no me gustó por tanta violencia, ¿no?
Entonces, de pronto no sé qué tanto Lars von Trier y este hombre, se me fue ahorita el nombre, caen como directores en este asunto de querer criticar la violencia, caen más como del lado de irse por la violencia por violencia, ¿no? Sino no este punto de reflexión que tiene Haneke en una ambivalencia muy interesante en esta película. Entonces, no sé, también eso es un punto de análisis para ver en los directores qué tanto que quieren criticar, más bien caen en el lado extremo de seguir reproduciendo la violencia, ¿no? Creo que No sé, a mí me parece, también, Gaspar Noé, también de pronto no se me hace como reflexivo. Pero sí, yo creo que ahí está. hay que ver también el cine de quién viene. Porque digo, los personajes de Gaspar Noé y de Lars von Trier, eh, como personas, como cineastas, no son nada parecidos a Haneke. También hay que ver de quién viene. No, nada. Entonces, creo que ahí también estriba mucho el cómo, digo, ¿qué es lo que nos dice Haneke? ¿Cómo consumimos ese tipo de, ya no digamos de cine, sino de sensaciones gráficas, explícitas? Consumimos y yo creo que le faltó a Haneke también decir cómo reproducimos, o sea, como Sí, directores exacto. también cómo se reproducen, ¿no? O sea, Pero sí lo hace el lado creo de la que sí lo dice, espectador, sí lo dice pero porque también en muchas de sus películas, si te das cuenta, y por ahí lo estaba leyendo en un artículo, en muchas de sus películas está este elemento de la televisión. El cómo reproducimos tiene mucho que ver cómo consumimos, y creo que más que hoy, y digo, creo que lo alcanzaste a medio visualizar, por ejemplo, en el chat que teníamos hoy en la tarde, que estábamos leyendo sobre que Octavio nos recomendaba el HBO, ¿no? Yo me puse a pensar, dije, el consumo de todas estas plataformas, el consumo de estas plataformas, como dice Susi, te dice mucho de quién eres. Creo que ahorita sí ya es más como evidente lo que dice Henry, que digo, estoy muy de acuerdo contigo en que ya Gaspar Noé y Lars von Trier tienen pues un chip ahí un poquito cuestionable sobre el uso explícito y gráfico de sus films, porque ya le rebuscan, o sea, tienes que buscar mucho en tanta basura para llegar al meollo de lo que te quiere decir. Y ya cuando llegas ya sospechas de si realmente eso era o no lo que te quería decir. Y Haneke no, o sea, Haneke lo hace de una manera muy elegante, no necesita caer en todo este asunto gráfico, pero creo que el hecho de que exista un cine como Gaspar Noé, que exista un cine como el de Lars von Trier, nos habla también a nosotros como sociedad. Yo, se estrenó ayer, no, hace como que 3 semanas, 2, 3 semanas, la de Lux Eterna de Gaspar Noé. Y, o sea, en todos lados estaban así de, ya tenemos la película de Gaspar Noé. De hecho, terminando este programa voy a ir a verla, voy a verla. Pero justamente caigo en esa reflexión y digo, puta, o sea, al final de cuentas, si no vamos al cine y no compramos, no consumimos ese cine, ellos no existirían. Ellos son nosotros también. Sí, totalmente. Hugo, ¿querías decir algo? Ya se me olvidó, pero era lo que iba a decir Eric. No, no, yo pensaba que existen estos directores porque me parece que, o sea, que también es de otra generación, tampoco olvidemos eso. Claro. Entonces me parece que la violencia ahora está en su punto máximo, no sé cuál sea el punto que sigue. Sí, no mames. Pero creo que este tipo de directores pues, se adaptan a la sociedad en la que viven. Es decir, nos tienen que hablar así con estas tomas y con estas escenas y con esto implícito, porque si no, no lo entenderíamos y no saldríamos vomitando del cine. Que estamos ahí, vemos la película y las vemos hasta el final, porque creemos que el director nos va a hacer una reflexión, bueno, nos va a tratar de plasmar y contar algo para después nosotros reflexionar sobre algo. Entonces me parece que por eso existe este Gaspar y por eso existe Lars y existirán otros, ¿no? O sea, Cronenberg o por ahí saldrán otros, ¿no? Que van por ese sentido, o algunas mujeres directoras. Pero creo que pues es eso, o sea, creo que también se están adaptando a los tiempos, o sea, de los 90s para acá que
lo que hizo Haneke y que dejó como escuela con esta peli, pues vienen otras cosas, ¿no? O sea, me parece, en el cine europeo, sobre todo, ¿no? Porque acá en Norteamérica pues tendríamos otras propuestas, ¿no? Visuales No, con otros y directores. cálmate, el cine asiático. Ajá, El o cine sea, asiático también, viene haciendo ese cine de violencia, o sea, desde muchísimo más antes que nosotros. exacto. Estamos descubriendo una beta que ellos ya, creo que hasta están enterrando. Exacto. Oigan, no hemos visto cine asiático. Y lo veremos, Lucy, a menos de que nos pongas algo. De hecho, Está pesadón. ya pensé una a propósito de este cine de violencia. Tengo una que es una de mis favoritas. Ya paremos la Old violencia. Boy. Paremos la violencia. No, 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 no. No, no, Oldboy, no. No es Cálmate Oldboy. con Old Boy, Susi, por favor. Sí, está bien No, yo chida, pero también he no. querido poner unas asiáticas, pero la verdad me cuesta mucho trabajo verlas. Tengo que aceptarlo. Sí, es un idioma diferente el de ellos. Pero bueno, Pero bueno, Por cierto, pues alguien si sabe por qué este furor de John Kar-wai últimamente. Ahí cuéntenme, porque yo no lo entiendo, la verdad. nadie lo entiende. Nadie lo entiende. Pues hubo una retrospectiva, ¿no? No Ajá. hace mucho que era una cineteca, creo Sí, que volvieron a fue pasar por ahí todas que sus empezó a películas. pegar. Pero ¿por sí, qué? sí. Pues es que Santi la Sí, recomendó. Y sí, sí, entonces sí. Ah, ya. Ah, bueno. Sí, es cierto, sí, es fue cierto. por Santi. Y como todo el mundo nos está viendo, pues. Sí, exacto, sí, sí, sí. Hubo y aparte, ¿cómo se llama? Las remasterizaron, ¿no? Las películas. Mm, Y pues, Sí, justo eso fue cierto, porque fue justo después de que Santi recomendó la peli. Entonces, muy seguramente el que programa en la cineteca nos nos vio. otra vez. Pero creo que es por eso hay una ola. sí, sí, sí. Y de repente se puso de moda. Pues es que la gente ya no quiere ver violencia, Edith. Ahora quiere ver películas de amor. De amor imposible. Otro tipo de Ay, dolor. no, pero aparte, Otro es que tipo de violencia. a mí no me gusta John Kawai porque, digo, cuando yo era veinteañero, puta, sí, sí, no manches, o sea, In the Mood for Love decía, ay, no manches, qué bonita película. Y El hoy Santi. que la volvería a ver, dije, qué flojera me da este tipo. Pero bueno, no sé, me estoy haciendo viejo y ya mis neuronas ya no furulan igual. Porque, pues, bueno, hicieron la retrospectiva, como dice Joana, las volvieron a sacar, las volvieron a remasterizar, y todo el mundo les está viendo, pues, y yo soy el único que dice, qué hueva, o sea, no me Yo hagan caso. también no las quiero ver. ¿Tampoco? Pero bueno. Bueno, pues ya saben que los esperamos la próxima semana con más de charla cinética. Recuerden que pueden consultar nuestras redes para ver qué películas siguen, así como algunos otros datos del cine en R Cinética, Instagram, Twitter y Facebook. Cinética Proyectando Cultura en YouTube. Y no olviden nuestro bellísimo podcast, Anchor y Spotify, Charla Cinética. Así póngale tiki tiki tiki, Charla Cinética. Seguir y escuchar, descargar, todo. Y, Guardar. y ya que andan por ahí, pues le echan un vistazo a Ardilla Cinéfila Podcast. Si ya Para terminaron de que ver todo lo de Cinética, entonces se siguen con Ardilla Cinética. Que combinen para no aburrirse. sí, una y una. Y bueno, la siguiente semana los esperamos con la recomendación de Hugo y Liz en Paquetaxo. Así que nos Más vemos la violencia, siguiente. más violencia. Sí, por favor, sí, por favor. Pero más violencia reflexiva, no violencia nomás así porque sí. Ahí te va una Por película favor. de 120 minutos mala para eso es violencia a los ojos. Ah, sí. Ay, sí. Nuevo Violencia orden. a los ojos. Nuevo No, la orden, de por Fer. fin. Ya de una vez, dilo. Nuevo orden a mí sí me gustó, sigo A mí defendiendo esa película. también. A mí también me gustó. Ya, y ustedes ya saben lo que pienso de esa película. Ya también me gustó. Yo ni la he visto. Pero Ahí bueno, está. nos vemos la próxima semana. Yo voy a poner una película de bonita de amor romántico para que rescatemos esas cosas preciosas. Para rescatar las costumbres. Exacto, van a ver si no.
Bueno, adiós. Ay.